¿Quiénes fueron las primeras personas que pisaron América? Hoy nos adentramos en uno de los viajes más extraordinarios y, la verdad, más misteriosos de toda la historia de la humanidad. Y es que esta es una historia épica que, a día de hoy, fíjense, todavía se está reescribiendo. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Quiénes fueron y cómo llegaron? Pero la respuesta es uno de los mayores rompecabezas de la arqueología. ¿Eran cazadores que simplemente seguían a los mamuts? ¿O quizá eran audaces navegantes que se atrevieron a cruzar los océanos? Como vamos a ver, la historia es muchísimo más compleja de lo que nos podríamos imaginar. Para poder entender la magnitud de esta hazaña, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que imaginarse una América de hace miles y miles de años. Un mundo inmenso, salvaje y, lo más importante, completamente deshabitado por seres humanos. Era literalmente un lienzo en blanco esperando a sus primeros exploradores. Bien, pues en este recorrido que hacemos hoy vamos a seguir tres grandes pistas. Primero, nos fijaremos en la famosa travesía del hielo. Después, saltaremos a las sorprendentes rutas a través del océano. Y por último, intentaremos ver cómo todas estas piezas encajan en lo que sabemos hoy en día. Vamos allá. Empecemos por la teoría más conocida, la que seguro que a muchos les suena, la Gran Travesía de Hielo. Es la idea de que los primeros pobladores llegaron caminando desde Asia, cruzando un puente de tierra helada que hoy, claro, ya no existe. Efectivamente, esta es la teoría clásica, la del puente de Beringia. Durante la última edad de hielo, el nivel del mar bajó de una forma brutal y eso dejó al descubierto un puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska. La imagen es potentísima. Grupos de cazadores-recolectores que, sin saberlo, se adentran en un continente nuevo simplemente por seguir a las grandes bestias como los mamuts. Pero, claro, una cosa era llegar a Alaska y otra muy distinta era seguir avanzando. El verdadero desafío era cómo ir hacia el sur, porque el resto del continente estaba cubierto por unas capas de hielo gigantescas. Y es justo aquí donde la teoría original se quedaba un poco corta y necesitaba una vuelta de tuerca. Y esa vuelta de tuerca la dio Knut Fladmark. Propuso algo que en su momento fue revolucionario. Dijo, ¿y si en lugar de intentar un viaje imposible por tierra, hubieran navegado? La idea es que, usando pequeñas embarcaciones, fueron bordeando la costa del Pacífico, que era como un corredor libre de hielo y además lleno de recursos. Esto sí que explicaría cómo lograron expandirse tan rápido por todo el continente. Vale, la ruta costera de Beringia es a día de hoy la teoría más sólida que tenemos. Pero, ¿y si no fue la única? Y aquí es donde la historia da un giro de guión, uno de esos que abre la puerta a posibilidades que, sinceramente, desafían todo lo que creíamos saber. Vamos a sumergirnos ahora en las hipótesis más controvertidas, pero también fascinantes. Hablamos de teorías que sugieren que los primeros americanos no llegaron solo por el norte. No, sugieren que también cruzaron los grandes océanos. Atención, porque sobre la mesa tenemos tres posibilidades que son como poco asombrosas. ¿Pudo haber navegantes de Oceanía que cruzaran el Pacífico, como decía Paul Rivet? ¿O qué tal desde Australia, bordeando la Antártida, como propuso Méndez Correa? Es que incluso se ha llegado a plantear una ruta desde Europa a través del hielo del Atlántico Norte. O sea, tres rutas, tres orígenes radicalmente distintos. La idea de una ruta a través del Pacífico se apoya en algunas similitudes culturales bastante sorprendentes entre pueblos de la Polinesia y de Sudamérica. Pensemos por un momento en estos maestros de la navegación, guiándose por las estrellas en un viaje que es simplemente épico a través del océano más grande del mundo. Si la anterior parecía audaz, la propuesta de la ruta australiana es de otro nivel. Lo que sugiere es que grupos humanos bordearon la costa de una Antártida, que en aquel entonces estaba mucho menos helada, hasta llegar al extremo sur de América, a Tierra del Fuego. Es que es literalmente un viaje por el fin del mundo. Y llegamos a la tercera ruta oceánica, que es sin duda la más polémica de todas, la llamada hipótesis solutrense. Se basa en que hay ciertas similitudes en herramientas de piedra, y lo que propone es que antiguos cazadores europeos habrían cruzado el Atlántico Norte, siempre siguiendo el borde del hielo ártico, hasta llegar a la costa este de Norteamérica. Una idea que genera muchísimo debate. Vale, entonces, con todo este lío de teorías, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la de verdad? Pues la respuesta que nos da la ciencia hoy en día es que quizá la pregunta no es la correcta. Quizá la verdad es mucho más compleja y también más fascinante. Hagamos un repaso rápido. Hemos visto la ruta desde Siberia por Beringia, la de Oceanía a través del Pacífico, la de Australia por el sur y esa posible y muy discutida ruta desde Europa cruzando el Atlántico. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo el asunto. La ciencia moderna ya no está buscando la respuesta correcta.
Toda la evidencia, tanto genética como arqueológica, apunta a que el poblamiento de América no fue un único evento, sino un proceso larguísimo y súper complejo, con muchos protagonistas distintos. Así que la imagen que tenemos que tener en la cabeza no es la de una sola flecha en un mapa, es más bien una red de caminos. Tenemos que pensar en diferentes oleadas de gente, llegando en momentos distintos y desde direcciones diferentes. Cada uno de esos grupos fue aportando su propio hilo para tejer la increíble diversidad de los pueblos originarios de América. O sea que no es una sola historia, no, son muchísimas historias entrelazadas. Y que nadie piense que esta historia ha terminado, ni mucho menos. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada análisis genético añade una pieza nueva a este puzzle gigantesco. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es apasionante. ¿Qué otros secretos sobre nuestros orígenes están todavía ahí fuera, esperando a ser descubiertos? Ya sea bajo tierra o en nuestro propio ADN. La búsqueda, desde luego, no ha hecho más que empezar.